Para situarnos en contexto sobre este acontecimiento histórico, tenemos que tener en cuenta que la India fue una colonia británica en el siglo XIX. La India era un territorio que estaba compuesto de varios grupos étnicos y religiosos, de los cuales su mayoría eran hindúes y musulmanes. Para el Imperio Británico, este territorio tenía suma importancia económica y militar en cierto punto debido a su localización geográfica y cómo le hacía frente al Imperio Ruso que empezaba a expandir por Asia Central. Eh, Ahora, el movimiento precedente al de independencia se considera que empieza en el año de 1857 en la ciudad de Barrackpur, que hoy es Barrackpur, cerca de Calcuta, en donde un militar de origen hindú en el ejército británico se rebela contra su general debido a que en los cartuchos de las armas se empezó a usar grasa animal de origen de vaca y de cerdo, y eso iba en contra de las creencias de la mayoría hindú y la mayoría musulmana, y esto se vio como un intento de conversión al cristianismo y de alejar a la población de sus creencias. También al mismo tiempo en la provincia de Jhansi, la reina Ranila Kashmibai llama a una rebelión y captura la ciudad de Kanpur. Estas dos rebeliones fueron disueltas, pero marcan el inicio y la semilla de un movimiento independentista. Ya en 1885 se creó el Partido Nacionalista del Congreso, en donde empezó con 73 delegados indios, que en su mayoría venían de clases altas y educados en Occidente. Ellos eran bastante pro-Raj británico, pero abogaban por los derechos de los indios en este territorio y lograron tener algunas victorias significativas frente al Congreso y a la corona británica. Al principio pues, representaban básicamente a la clase alta y no tanto una amenaza en contra del gobierno en turno. Después fue hasta el 1905 cuando la administración británica decide partir la provincia de Bengala en Bengala Occidental y Bengala Oriental, que hoy es Bangladesh. Este movimiento no se consultó con la población india ni con ningún representante político de la India, entonces empezaron revueltas que no se vieron desde las revueltas anteriores. El gobierno intentó una serie de reformas para poder apaciguar a la población, dando más libertad política y libertad religiosa, y creando un sistema dual en donde había una persona, un representante elegido democráticamente indio, elegido por indios, y una persona elegida por la corona británica. Estos cambios trajeron varios aspectos positivos en la población, pero en 1919 se pasó una ley que daba autorización a la policía de reprimir cualquier persona sospechada de actividades de conspiración contra el gobierno, y esto marcó un gran descontento social y llegó a lo que se conoce como la masacre de Amritsar en la provincia de Punjab, al norte de la India, en donde 10.000 indios fueron asesinados por militares por congregarse para celebrar el festival de Baisakhi, aunque había toque de queda en ese momento. Esto detona que la entrada de Gandhi a este movimiento, en donde después de estar en Sudáfrica abogando por derechos de los indios, regresa a la India y después de esta masacre aboga para que se aplique la Satyagraha, o que son manifestaciones no violentas, y retirar el apoyo al Estado, donde millones de indios se suman a este movimiento. Al principio aboga por campesinos sobre sus derechos de tierra, pero es arrestado, lo que causa más descontento social, por lo que se tiene que liberar a Gandhi y se logra que los campesinos tengan el derecho a decidir lo que se cultiva en la tierra, a tener menores impuestos y un pago mayor. Después de esto, Gandhi se une al partido del Congreso, abre la membresía y el partido se vuelve aún más popular. De ahí se suman personajes como Jawaharlal Nehru y Vallabhbhai Patel, que serían el primer y viceprimer ministro del país respectivamente, ya en la época independiente del país. Gandhi no se consideraba una persona antibritánica, pues él decía que los británicos, al igual que cualquier ser humano, tienen la misma propensión de caer en actividades que denigran a otras personas,
y que solo Dios al final podía juzgarlos, pero que eso no le iba a impedir manifestarse contra un gobierno represor y tiránico que lo oprimían a él y a su pueblo. Después, en 1928, el partido solicita la integración formal de la India al Imperio Británico, dejar de ser una colonia y ya ser parte del imperio. Se discute en Londres, pero el partido no es invitado y la solicitud es rechazada y Nehru llama a la total independencia del país y amenaza con tomar las armas. Después, en 1930, empieza la famosa Marcha de la Sal en la costa de la provincia de Gujarat, al oeste de la India. La marcha fue en contra de los impuestos a la sal que se habían puesto, donde los manifestantes empezaron a elaborar su propia sal a partir del agua de mar. Esto ocasiona que Gandhi y 60.000 personas más sean arrestadas bajo cargos de robar sal. Múltiples revueltas acontecen debido a estos arrestos y Gandhi nuevamente sale de prisión. Después de esto, Gandhi es invitado a Londres como representante del Partido del Congreso, expone sus demandas, pero no es bien recibido por el Parlamento británico, aunque los liberales lo aplauden y a sus esfuerzos como líder de la lucha. Después de eso, Gandhi regresa a la India en sus campañas de desobediencia civil. Después de varios años inicia la Segunda Guerra Mundial y la India entra sin el consentimiento de ningún organismo indio a este conflicto, lo cual ocasiona varios problemas, ocasiona hambrunas y ocasiona una baja en la producción del país, además de que por esto el Partido del Congreso llama a la salida de la India de la guerra. Gandhi inicia el movimiento Abandonen la India en 1942 para sacar a la India de la guerra y de la corona de una vez. Y esto obviamente genera una mayor presión al Reino Unido, puesto que se encontraban en guerra y no tenían ni los recursos económicos y políticos para poder seguir manteniendo a la India dentro del Reino Unido. Después de esto, como último recurso, las autoridades británicas arrestan al comité del Congreso en su totalidad. Después de esto se desencadenan otra vez protestas en masa y más de 100.000 personas terminan encarceladas. Gandhi, aunque su salud ya iba deteriorando para este punto, se decidió a comenzar una huelga de hambre, por lo que lo dejan salir debido a su estado de salud en 1944 y sigue la lucha. Ya después, en el Reino Unido, geográficamente, en 1945, hay elecciones y gana el Partido Laborista de corte liberal, lo que ocasiona un cambio en la administración del territorio. Y en 1946 todos los presos políticos serían liberados. El 3 de junio de 1947 se decide la partición de la India en 3 territorios que serían Pakistán y Bangladesh, que tendrían una religión mayoritaria musulmana, y la India. Ya después, el 15 de agosto, se declara la independencia y la aceptación de la India como dominio del Imperio Británico, similar al estatus que tienen Canadá y Australia. Incluso el virrey anterior es llamado a participar como gobernador general de la India, aunque no acepta. En 1949 se redacta una nueva constitución y finalmente el 26 de enero de 1950 se declara la República de la India, un estado soberano y oficialmente independiente del Imperio Británico. Bueno, ¿por qué no hablamos de uno de los personajes más importantes de la independencia de la India? Mohandas Karamchand Gandhi, nacido el 2 de octubre de 1869 y muerto el 30 de enero de 1948. Nació en Porbandar, en la India británica, y fue el dirigente más destacado del movimiento de independencia de la India contra el Raj británico, para lo que practicó la famosa desobediencia civil no violenta. Fue un político, pacifista, pensador y abogado hinduista indio. Desde 1919 perteneció abiertamente al frente del movimiento nacionalista indio, instauró métodos de lucha social novedosos como la huelga del hambre, y en sus programas rechazaba la lucha armada y realizaba una predicación de la ahimsa, o no violencia, como medio para resistir al dominio británico. Defendía y promovía fieramente a la total fidelidad a los dictados de la conciencia, llegando incluso a la desobediencia civil si fuese necesario. Además, precó por el retorno de las viejas tradiciones hinduistas. También mantuvo correspondencia con León Tolstoy,
quien influyó en su concepto de resistencia no violenta. Pues una vez conseguida la independencia, Gandhi trató de reformar la sociedad india, empezando por integrar las castas más bajas, los shudras o esclavos, los parias o intocables y los ñekas o bárbaros, y por desarrollar las zonas rurales. Desaprobó los conflictos religiosos que siguieron a la independencia de la India, defendiendo a los musulmanes en territorio indio, lo cual causó su muerte el 30 de enero de 1948 a la edad de 78 años. Ahora, siguiendo con la biografía, hablemos de Shri Pandit Jawaharlal Nehru, nacido el 14 de noviembre de 1889 y muerto el 27 de mayo de 1904. Fue un nacionalista y político hindú destacado en la lucha por la independencia de su país del Imperio Británico. Fue líder de la ala moderada socialista del Congreso Nacional Unido, siendo además la primera persona en ocupar el cargo de primer ministro de la India, desempeñándose como tal desde su independencia, ocurrió el 15 de agosto de 1957, hasta su muerte. Su gobierno fue reconocido por llevar una política exterior de no alineamiento y se convirtió en uno de los fundadores y dirigentes del movimiento de países no alineados, reunidos por primera vez en la llamada Conferencia de Badrún. Reclamó la Cachemira a pesar de la oposición de Pakistán, lo que le desató la guerra indo-pakistaní de 1947, que duró hasta 1949. En septiembre de 1948 intervino en la provincia de Hyderabad ante la declaración de independencia de la misma, en la denominada Operación Polo. El 18 y 19 de diciembre de 1969 se produce la anexación de Goa, que fue una colonia portuguesa desde 1510, y fue derrotado militarmente por la República Popular China en octubre de 1962 en la guerra sino-india. A partir de entonces empezó a tomar una política de buena vecindad. Ahora, siguiendo con otra biografía, podemos hablar de Sardar Patel, o como es su nombre completo, Vallabhbhai Yadavbhai Patel. Él nació el 31 de octubre de 1875 y murió el 15 de diciembre de 1950. Fue un estadista indio, fue el primer viceprimer ministro de la India desde 1949 hasta su muerte en 1950. Fue un abogado y un alto dirigente del Congreso Nacional Indio, que desempeñó un papel destacado en la lucha por la independencia del país, guiando su integración en una nación unida e independiente, y fue uno de los miembros conservadores del Congreso Nacional Indio. En la India y en otros lugares se le llamaba a menudo Sardar, que significaba jefe en hindi, urdu y persa, y actuó como ministro del Interior durante la integración política de la India y la guerra indo-pakistaní de 1947. Educado en su país de origen, estableció su propio despacho de abogados en 1900 y después estudió leyes en el Reino Unido, viéndose envuelto en la política hasta 1917. El Congreso Nacional Indio es una institución política que fue fundada a mediados del siglo XIX y que perdura hasta la actualidad. Fue muy importante en la última fase de la independencia de la India, en la década de los 40s y los 50s, y principalmente bajo el liderazgo de Mahatma Gandhi y Jawaharlal Nehru. Principalmente en un principio se fundó en respuesta a una violenta represión inglesa de unas protestas de agricultores indios, de trabajadores de muy bajo nivel, y en su posterioridad lideró varias causas izquierdistas, independentistas, aunque tuvo una cierta etapa neoliberal que terminó en 2019 con su regreso al izquierdismo. Pero bien, Jawaharlal Nehru fue el primer ministro de la India y él inauguró su etapa democrática, aunque era un estado unipartidista. Su liderazgo duró 16 años, que es el más largo para cualquier primer ministro, desde 1946 hasta su muerte en 1964. Y durante su reinado, él tuvo varias políticas, las cuales comentaré a continuación. Nehru tenía como política principal modernizar a la India y mantenerse neutral en la Guerra Fría. Aunque esa era su meta,
terminó participando en la guerra Indochina, la cual perdió en la década de los 60. Además de esto, se mantuvo totalmente neutral en la Guerra Fría y también trató de hacer un punto de rechazar toda la influencia externa, ya que él quería crear una imagen de una India muy fuerte e independiente con un liderazgo propio. Y esto era una meta muy muy difícil, ya que se debe considerar la densidad poblacional de India, que es un territorio muy difícil de gobernar, ya que tiene mucha presión externa por su ventaja táctica territorial, y su gran número de personas. Es difícil organizar a tal número de gente. Y este es un reto que Nehru tuvo que enfrentar. Durante la existencia de la India como Estado independiente, el Congreso Nacional Indio ha tenido la mayor cantidad de presidentes y ha sido casi hegemónico totalmente, en una situación en la que casi se puede formar un paralelo entre ella y lo que tuvimos en un México post-revolucionario con el PRI, con la dominancia hegemónica del PRI. De un mismo modo, la plataforma socialdemócrata y laica del Congreso Nacional Indio dominó totalmente la política de este país. Durante la época de la independencia se marcaba por un tipo de nacionalismo llamado el nacionalismo indio, que coincidentalmente fue también propuesto por Nehru. Eh, este era uno socialmente consciente, pero de una manera muy particular a la situación de la India, ya que este es un país con un sistema de castas muy muy marcado y una forma de vivir socialmente que es bastante desigual por diseño, pero que no era algo rechazado abiertamente incluso por la plataforma principal de este país, que era muy innovador y progresista en otros sentidos, incluso en rechazar a la influencia de los británicos, pero no en este. También tenía un punto muy marcado de decir fuertemente que no odiaban a los británicos, solo no los querían en su país. Este, bueno, hablando de una de los movimientos más importantes del arte en la época de la independencia india, probablemente el único que he encontrado hasta ahora, ha sido la Escuela de Arte de Bengala, comúnmente conocido como Escuela de Bengala. Este fue un movimiento artístico y un estilo de pintura india que se originó en Bengala, principalmente en Calcuta y Shantiniketan, y floreció en todo el subcontinente indio durante el Raj británico a principios del siglo XX. Era conocida como estilo de pintura indio en sus primeros días y se asoció con el nacionalismo indio o Swadeshi y fue dirigido por Abanindranath Tagore, pero también promovido por administradores del arte británico como E.B. Havell, director del Government College of Art and Craft de Calcuta desde 1986, que eventualmente condujo al desarrollo de la pintura india moderna. Este movimiento se podría decir en muchos casos que pues es como una crítica ante el arte británico. Se buscaba remarcar el nacionalismo indio, decir no somos una colonia de las Islas Británicas, sino que somos nosotros mismos una mezcla de varias culturas, no solo la británica. La Escuela de Bengala surgió como un movimiento de vanguardia y nacionalista que reaccionaba contra los estilos de arte académico promovidos anteriormente en la India, tanto por artistas indios como Raja Ravi Varma, como en las escuelas de arte británicas. El profesor británico Ernest Binfield Havell intentó reformar los métodos de enseñanza en la Escuela de Arte de Calcuta, animando a los estudiantes a imitar miniaturas mongolas, lo cual generó controversia y provocó una huelga de estudiantes, quejas de la prensa local e incluso quejas de nacionalistas que lo consideraban una medida regresiva. Aún así, Havell contó con el apoyo del artista Abanindranath Tagore, sobrino del poeta Rabindranath Tagore. Pintó una serie de obras influenciadas por el arte mongol, un estilo que él y Havell creían que expresaba las distintas cualidades espirituales de la India, en oposición al materialismo del occidente. La pintura más conocida de Tagore es Bharat Mata o Madre India en español,
que representaba a una mujer joven retratada con 4 brazos a la manera de las deidades hindúes, sosteniendo objetos simbólicos de las aspiraciones nacionales de la India. Más tarde, Tagore intentó desarrollar vínculos con artistas japoneses como parte de la aspiración de construir un modelo de arte panasiático. Aparte, también podemos hablar de otras diferentes expresiones de arte, como en el cine, donde nació la famosa Bollywood, siendo una parodia de Hollywood. Aunque en su principio, durante la época de la Revolución y post-Revolución, considerada la época de oro de Bollywood, más que una parodia, en realidad eran películas sobre críticas sociales durante el colonialismo. También, si hablamos de otro medio, podemos hablar de la literatura, en la cual durante la época de la colonia, lo que recibió fue la influencia de corrientes internacionales, principalmente desde el dominio británico. Por ejemplo, en ese siglo XIX surgieron diferentes cosas como el romanticismo, el experimentalismo y el progresismo.